Agradecemos la presentación de Arturo López Pío Cineamano con la musicalización en vivo de Leica Mochán. A continuación, invitamos a las personas, miembros de la mesa, que puedan subir y daremos la palabra a Ricardo Rafael, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La única forma en que podemos mantener vivo a Julio César es su muerte. Como dijo mi papá, su abuelo, que no quede en el olvido, en la impunidad, sino que sea una semilla para cambiar a México. Este es un testimonio de Cuitláhuac, familiar de Julio César, que junto con muchos otros testimonios que están en esta obra, yo solo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, se reúnen para compartirse, para acompañarnos esta mañana, para acompañarles todo este tiempo. Me toca hoy facilitar la conversación en esta mesa y en este auditorio. Lo hago como director de este Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Aquí nos felicitamos, en esta casa nos felicitamos por poder compartir con ustedes este momento y decirles que esta es su casa. Una casa que ha visto momentos lúcidos de civilización y también de violencia, y por eso es una casa responsable de guardar la memoria de lo humano cuando ésta vale y tiene dignidad. Quiero saludar a quienes nos acompañan en este auditorio García Robles, a Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado. Quiero también saludar a Alberto Solís, director de Serapaz, Adriana Siriaco,
de la campaña nacional contra la desaparición forzada, Abel Barrera, director de Tlachinolan, a los familiares del caso Haven, a familiares del movimiento por nuestros desaparecidos en México, a las y los familiares de Ayotzinapa, a los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, y también comparto con ustedes un saludo que Tita Radilla envía precisamente a los familiares de las víctimas. También me permito saludar a quienes en esta mesa compartimos la voz: Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar; a Jimena Antillón, coordinadora del informe Yo solo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa; a Hilda Hernández, madre de César Mario González, estudiante desaparecido; a Reiner Huell, integrante del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas; a Mario Ernesto Patrón, nuestro querido Mario Patrón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Antes de cederles las palabras, me quiero permitir solo dos reflexiones para encuadrar las razones que hoy nos convocan. Nos convoca desde luego el duelo y el dolor, duelo y un dolor que debemos asumir entre los seres humanos siempre es único. El dolor es tan distintivo, tan singular como una huella digital o como el iris en los ojos. Cada quien vive, experimenta, ejerce su sensibilidad y enfrenta las tragedias en tono individual, y así merece ser respetado, honrado, dignificado. Imponer una sola manera de vivir el dolor es un abuso contra la persona, contra la víctima, contra el familiar de la víctima, contra quien forma parte de la comunidad de la víctima. Por eso el acompañamiento debe ser, primero que nada, individual. Acompañar viene de la etimología compartir juntos el pan. No quiere decir arrebatarle el pan ni darle el pan a alguien. Quiere decir comer juntos. Y esto es lo que un grupo amplio de personas, individuos también, con su propia subjetividad, han venido haciendo ya desde hace algún tiempo, acompañando, compartiendo el dolor, no arrebatándolo,
su fuerza de estar aquí el día de hoy. A Ricardo Rafael y al Centro Cultural Universitario Tlatelolco por permitirnos realizar la presentación de este informe en un lugar tan emblemático y representativo de las luchas de los estudiantes y de la represión hacia ellos por parte del Estado. Por supuesto, a Rainer Hull y a Juan Villoro, que desafortunadamente no pudo llegar, pero tenía toda la intención de hacerlo, por aceptar nuestra invitación a comentar este informe y por su compromiso y trabajo alrededor de este caso. Su acompañamiento el día de hoy nos llena de entusiasmo y nos hace sentir cobijados. Hace 40 días, doña Minerva Bello, madre del estudiante desaparecido Everardo Rodríguez Bello, se fue con el pesar y la zozobra de no saber qué fue lo que pasó con su hijo. Murió con la esperanza de abrazarlo de nuevo y con la frustración de saber que Everardo fue víctima de desaparición forzada y con una teoría sobre su muerte ofrecida por el Estado mexicano, sin sustento científico alguno, sometiéndola al inenarrable dolor de tener que imaginar ese momento. Fundar dedica esta presentación a la memoria de doña Mine y a las miles de madres y padres que el día de hoy luchan por la verdad y la justicia para sus hijos e hijas. Yo solo quería que amaneciera Impactos Psicosociales del caso Ayotzinapa. Toma su nombre del testimonio de uno de los estudiantes sobrevivientes, porque refleja el horror de aquella noche, que se prolonga hacia las víctimas y la sociedad mientras no se esclarezcan los hechos y se dé cuenta del paradero de los estudiantes desaparecidos y se sancione a los responsables. El informe tiene su origen en las recomendaciones de la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Los informes de este grupo hacen énfasis en la centralidad de las víctimas como motor del proceso de búsqueda de verdad y de justicia. Por ello, parte de sus recomendaciones pretenden dar su justa dimensión al derecho de las víctimas a la atención y a la reparación, entendida esta en su concepción integral, donde la justicia es un componente esencial para que la palabra reparación tenga un sentido dignificante. El informe que hoy presentamos, hay que decirlo, fue una oportunidad perdida para el Estado. La intención original de Fundar y los representantes de las víctimas era que este trabajo fuera un ejercicio institucional y colaborativo. Sin embargo, la falta de capacidades y de condiciones mínimas de confianza, a raíz de actos revictimizantes como la reiteración de la llamada verdad histórica, hicieron fracasar estos esfuerzos. A partir de ese momento, debido a nuestra labor previa de acompañamiento a las víctimas desde los orígenes del caso y por invitación de los representantes legales, desde Fundar asumimos la tarea de coordinar y conformar un equipo multidisciplinario de expertas en acompañamiento psicosocial conformado por 4 psicólogas, una antropóloga y un equipo médico que supliera las fallas y carencias del Estado. Este equipo trabajó por más de 1 año y medio para lograr el informe que hoy presentamos, pero su trabajo no hubiera sido posible sin el valor de los familiares de abrir su corazón para compartir estos dolores, estas heridas, estas experiencias, y sin el apoyo de las organizaciones representantes de las víctimas y de Carlos Beristain, integrante del GIEI, que ha sido una pieza clave en todo este proceso. Este informe de impactos psicosociales es mucho más que un recuento de agravios. Retoma las palabras de las víctimas para hablar de una herida que se profundiza con la impunidad y se expande con el tiempo, pero también habla de la organización, de la solidaridad y del amor de los familiares que han dejado todo para buscar a sus hijos. Se trata de visibilizarlos como sujetos políticos activos de su propio proceso de justicia y muestra las distintas formas de afrontamiento que han desarrollado frente a los agravios generados por el Estado. Así, es la experiencia de las víctimas en sí la que sirve de base para las recomendaciones del informe. El pasado 2 de marzo, el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas,
a través de comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo, de la mano con las víctimas y sus representantes, planes de atención y, en su caso, de reparación. Sin embargo, el gobierno mexicano ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico durante la audiencia pública del caso en el contexto del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con lo anterior, el Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir con las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y los padres de Ayotzinapa, así como las miles de víctimas de desaparición forzada de nuestro país. Jimena presentará los hallazgos del informe. Solo me resta decir que este informe nace del dolor y la dignidad de las víctimas en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, al mismo tiempo que aspira a que esta memoria se colectivice y se contagie la esperanza de hacer amanecer la verdad y la justicia para Ayotzinapa y para nuestro adolorido México. Muchas gracias. Ahora le daré la voz justamente a quien coordinó este informe. Yo solo quería que amaneciera. Jimena Antillón tiene la voz. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy y arroparnos y acompañarnos en esta presentación. Quiero empezar contando una anécdota que me contó Mariana Mora, que es la antropóloga que forma parte del equipo que elaboró el informe, cuando le preguntó a un familiar MEPA si había una palabra en su lengua para describir la desaparición. Y le dijo que no existe una palabra en MEPA que signifique desaparición. Sin embargo, la describen como un dolor que no tiene fondo y no tiene límites. Y justamente de ese dolor habla este informe. Y es tal vez las sillas, los lugares que tenemos para los muchachos que están desaparecidos hasta ahora y que fueron privados de la vida, la manera en que podemos simbolizar este dolor que no tiene palabras, pero que está presente y que ha tenido impactos que, como ya mencionaba Aide, no solo se han profundizado, sino que se han extendido con el tiempo y con el contexto de impunidad. Primero que nada quisiera presentar al equipo que estuvo en la elaboración de este informe y les pido que se pongan de pie a las compañeras Edith Escareño, psicóloga, Alejandra González, psicóloga, Olivia Cortés, Raimundo Díaz Taboada y Mariana Mora. Y también creo que está por ahí Laura Martínez, y si no, de todos modos, desde aquí nuestro reconocimiento, porque Laura hizo las transcripciones de las entrevistas con un trabajo muy comprometido y a ritmos forzados, y ese trabajo tiene mucho mérito y lo valoramos mucho en el equipo también. También queremos agradecer a los artistas que nos acuerparon, nos arroparon, nos prestaron su voz para elaborar materiales y difundir los testimonios de los familiares de los distintos grupos de víctimas con quienes trabajamos en el informe. No los voy a mencionar porque son muchos, pero ustedes van a ver circulando en redes estos materiales que transmiten con gran sensibilidad esta vivencia que es tan difícil de expresar. Y por supuesto, agradecer la presentación el día de hoy de Cine a Mano y de Leica Mochán, porque no es un acompañamiento de la presentación, sino una forma de compartir el contenido de este informe con otro lenguaje, que es el lenguaje del arte, y que tiene otra manera de comunicar y de sensibilizar. Entonces, bueno, les quiero compartir un poco la historia de cómo, bueno, ya mencionaba Aide, se conformó este equipo para elaborar el diagnóstico.
y empezamos a discutir las categorías que teníamos que usar para entender la experiencia de las víctimas y de esos impactos específicos de los diferentes grupos de víctimas. Los estudiantes sobrevivientes, que son un grupo de víctimas muy poco reconocido, en parte porque ellos mismos no se ven como víctimas, sino para ellos las víctimas son sus compañeros que fueron privados de la vida y los compañeros que están desaparecidos. Por otro lado, también la experiencia de los familiares de los muchachos que fueron privados de la vida, de los muchachos heridos y de sus familiares que nos acompañan el día de hoy, para quienes se rompió su proyecto de vida porque tuvieron que desplazarse para acompañar las necesidades de sus familiares, y la experiencia de los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos. Y también hicimos un esfuerzo para que este informe pudiera ser un puente y mostrara cómo se comunica una experiencia tan traumática, pero además masiva de desaparición, con la vivencia de otros familiares de personas desaparecidas que están en otros colectivos. Entonces, bueno, empezamos a discutir cómo nos acercábamos a esta experiencia, y a través de una metodología colaborativa con los familiares y con los diferentes grupos de víctimas, nos acercamos para explicar a cada uno de los grupos de víctimas de qué se trataba esto de diagnóstico psicosocial y cómo se hacía. Y entonces, por un lado, esta palabra de diagnóstico pues generaba mucha inquietud, porque ¿qué es eso de diagnóstico? ¿Cómo que nos van a diagnosticar si no estamos enfermos? Entonces nos tocó explicar cómo desde la perspectiva psicosocial con la que fue elaborado, la manera en que nos acercamos a los daños es entender que son una reacción normal frente a una situación anormal, y también entender cómo estos impactos van más allá de los individuos, afectan también a las familias y a sus comunidades, pero también los impactos del contexto de impunidad y de las mentiras que se han echado a andar para sostener esa impunidad. Entonces hubo mucho diálogo y comunicación para explicar cómo íbamos a trabajar esto. Y una de las cosas que nos dijeron los familiares es que les preocupaba que la elaboración de este informe diera pie a que se tratara de cerrar el caso y a través de una reparación económica, y efectivamente tenían razón, porque cuando arrancamos estos trabajos vimos cómo algunos funcionarios hicieron declaraciones en el sentido de este es el trabajo que da puerta a esa visión muy limitada de la reparación, como una reparación económica, e incluso titulares que decían el gobierno alista chequera, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos dedicamos muy especialmente a documentar cuál era la experiencia de los familiares en ese tema, porque los familiares nos contaron cómo a pocos días de los ataques en Iguala aparecieron funcionarios del Estado en sus casas para ofrecerles millones de pesos. Y para los familiares primero fue un acto de intimidación, porque ellos decían, bueno, como dieron con mi casa, ¿y por qué se dedican a buscarme a mí y no se dedican a buscar a mi hijo? Por un lado. Y por otro lado, una ofensa, un nuevo agravio, como si la vida de sus hijos, como si la desaparición de sus hijos se pudiera pagar o se pudiera vender. Entonces, esto nos hizo, bueno, hablar con los familiares para asegurarles que el informe contiene su perspectiva y su palabra sobre los daños que han sufrido, y también sobre su perspectiva de reparación. Y por eso es muy importante que quede claro que este informe lo que plantea en primer lugar en materia de reparación es la verdad y la justicia, porque los familiares necesitan saber y necesitan justicia. Entonces, bueno, recogimos esta perspectiva sobre la reparación, pero también quiero decir que el informe fue un ejercicio de escucha de todo el equipo, de mis compañeras que están allá, una escucha muy sensible, muy respetuosa, y fue también un ejercicio de escritura difícil
un proceso largo de escritura, porque el informe trata de, más allá de etiquetar los síntomas, las consecuencias, los impactos de los hechos de Iguala, de recuperar la voz de los familiares y de poner en el centro la experiencia de los familiares. Entonces, esta metodología colaborativa nos permitió realizar 64 entrevistas con personas de los diferentes grupos de víctimas. Abrió la posibilidad de establecer una relación de confianza, y ustedes saben que la confianza se construye, pero también se mantiene con la coherencia en el trabajo. Y los familiares y los diferentes grupos de víctimas nos abrieron y nos hicieron el honor de permitirnos entrar a sus casas, trabajar con los niños, visitar sus comunidades. A partir de esta metodología, que tiene un fundamento en un compromiso ético, en donde nos acercamos con enorme respeto al dolor de las víctimas. A partir de estos espacios de escucha y de este acercamiento, entendimos que la violencia que viven las víctimas empezó antes de los hechos en Iguala, con la marginación y la pobreza, y no terminó con los ataques en Iguala, sino que continuó a través de nuevas actuaciones de agentes del Estado. La estigmatización de las víctimas al principio de la investigación, cuando fueron señaladas de tener vínculos con la delincuencia organizada, la falta de una búsqueda efectiva y la versión oficial de los hechos sin sustento científico. En el estudio se abordan los impactos en los estudiantes normalistas que sobrevivieron los ataques, y como ya les decía antes, ellos no se veían a sí mismos como víctimas, y sin embargo cuando empezamos a hablar con ellos vimos que tenían muchos síntomas de estrés postraumático, que es una reacción psicológica frente a hechos de extrema violencia que implican también una amenaza vital, porque los muchachos estuvieron en grave riesgo vital en el momento de los ataques, y entonces ellos relataban cómo lidiaron en soledad con todos esos síntomas durante meses, pero además cómo a partir de los hechos su experiencia fue la de seguir vivo en el lugar de alguien más, en el lugar de algún compañero. Cómo veían a los familiares de los muchachos desaparecidos y pensaban que esos podrían ser sus papás o sus mamás, y cómo sentían que a partir de los hechos su vida tomaba un nuevo sentido, que era buscar a sus compañeros. También documentamos los impactos vividos por los estudiantes normalistas que fueron gravemente heridos. Hasta la fecha, Aldo se encuentra en estado vegetativo y su familia lo ha acompañado de manera amorosa y comprometida todo este tiempo. Aquí nos acompañan Ulises y don Leonel. Pero a un gran costo, porque ha significado la ruptura del proyecto de vida, ha significado el desplazamiento a la Ciudad de México. Y por otro lado trabajamos con Edgar Andrés Vargas y su familia, que fue herido también y ha tenido un proceso de recuperación, sobre todo a partir de la fuerza y de la vitalidad de este joven, y también de su compromiso como sobreviviente para contribuir a que estos hechos no se repitan. Entonces Andrés ha estado en un proceso de recuperación, y actualmente él decidió estudiar Derecho porque piensa que esa es la mejor manera de apoyar a las víctimas que desgraciadamente atraviesen por estos hechos. Abordamos los procesos de duelo traumático que encontramos en los familiares de los normalistas que fueron privados de la vida, y cómo en un proceso de duelo que se deriva de una pérdida violenta y sin sentido, en donde además existe la participación de agentes del Estado, es necesaria la justicia para poder dar sentido a esta experiencia y a esta pérdida que no tiene sentido. Y como ya mencionaba al principio Ricardo Rafael, para que esto no sea en vano, para que sea una semilla de transformación. Y por otro lado, mi compañera Edith Escareño, que está por allá, hizo un trabajo muy cuidadoso con los niños y niñas para comprender a través del juego y del dibujo cómo vivían la desaparición de sus papás o de sus hermanos o de sus tíos, o la pérdida de su
hermano en el caso de una niña, y cómo los niños intentaban dar sentido a esa ausencia a través de diferentes elementos y explicaciones que iban elaborando y que ustedes pueden encontrar en el informe. El informe muestra los impactos que viven hasta la fecha los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, quienes enfrentan un proceso de duelo congelado, y esto es importante explicar porque este efecto, este impacto se ha documentado ya en las experiencias de desapariciones forzadas en otros contextos latinoamericanos como en el Cono Sur. Y lo que nos dicen tanto la literatura sobre este tema, que actualmente es bastante prolífica, pero también lo que encontramos en los hallazgos a partir de las entrevistas y los testimonios de los familiares, es que no se puede llevar a cabo un proceso de duelo cuando no hay certeza de la pérdida. Los familiares han dicho, estamos dispuestos a asumir la verdad, aunque sea una verdad dolorosa, pero para asumir eso tienen que haber pruebas. Como ustedes saben, la versión de la verdad histórica, esta versión de que los estudiantes habrían sido privados de la vida y calcinados en Cocula, se demostró posteriormente que no tenía sustento científico, pero fue terriblemente traumática para los familiares, los expuso a un sufrimiento inenarrable, como ya decía Aide hace un momento, porque los hizo recrear todas estas imágenes, estas versiones en donde la Procuraduría, a través de videos incluso y diferentes comunicaciones, describía cómo habrían sido los hechos. Entonces fueron sometidos a una serie de eventos revictimizantes que están documentados en el informe, pero este evento de la verdad histórica ha sido el evento más traumático, más revictimizante, y encontramos que estos efectos se actualizan o se reeditan cada vez que funcionarios del Estado reiteran esta versión de la verdad histórica. Entonces, bueno, más adelante vamos a compartir algunas de las recomendaciones, pero una recomendación obvia y fundamental es dejar de revictimizar a los familiares de los estudiantes desaparecidos con esta versión de los hechos que está demostrado que no tiene sustento científico. La falta de verdad genera esta situación de duelo congelado, este estado de angustia y dolor permanente que viven los familiares de los estudiantes desaparecidos, y lo que ellos expresan claramente en el diagnóstico, que es esta necesidad de saber. Y en este sentido hay que señalar que a partir de la verdad histórica se ha generado en algunos espacios o en algunos sectores una idea de que los familiares, bueno, ya deberían de hacer su duelo, ya deberían de resignarse, ya deberían de entender, deberían de aceptar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace este informe también es un ejercicio didáctico para explicar cuáles son los impactos psicológicos y psicosociales de la desaparición forzada y por qué los familiares no pueden realizar un proceso de duelo, y cualquier aseveración en este sentido reedita la violencia en contra de los familiares. Por ejemplo, en el informe documentamos cómo para los familiares fue muy movilizador y revictimizante cuando en la audiencia en marzo del año pasado en la Comisión Interamericana hubo un funcionario que reiteró el tema de la versión histórica y dijo, bueno, los familiares ¿cuándo la van a aceptar, ¿no? Y tenemos la preocupación, esto no está en el informe porque no sucedió en ese momento, pero tenemos la preocupación de que haya una intención de regresar o de reciclar la verdad histórica para cerrar el caso. Y en ese sentido, bueno, hacemos un llamado para respetar no solamente el dolor de las víctimas, sino su derecho a la verdad como familiares de los estudiantes desaparecidos, pero también el derecho a la verdad de la sociedad. Quiero decir que este trabajo es un trabajo artesanal y es un trabajo de remendar palabras, es un trabajo de tejer palabras y tejer sentidos alrededor de este vacío y de esta ausencia, ¿no? Lo que les decía al principio, de este dolor que no tiene palabras.
Es un trabajo de un equipo comprometido y esperamos que este informe contribuya a que estos hechos no se repitan en el futuro, a que podamos entender mejor los impactos de los ataques en Iguala y en particular de la desaparición forzada. Pensamos que esto abona a un problema en México que además desgraciadamente trasciende este caso porque hablamos de más de 30,000 personas desaparecidas en México. En el propio informe reflejamos el testimonio de familiares de personas desaparecidas de otros colectivos que se identifican con lo familiar de Ayotzinapa, no solo por el dolor, sino por la vivencia de impunidad. Entonces, esperamos que sabemos que este camino de amor y de lucha de los familiares y el dolor que han pasado no cabe en este libro, pero esperamos a que ayude a visibilizar, a entender, y esperamos también que nos ayude como sociedad a mantener vivas esas preguntas que necesitamos hacernos para eventualmente salir de este tiempo oscuro de la desaparición y de la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por presentarnos este trabajo riguroso, acucioso y sobre todo tan próximo a quienes necesitan nuestra solidaridad. Le entrego ahora la palabra a Hilda Hernández, madre de César Mario González, estudiante desaparecido. Hilda, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por usar el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitir llevarles esta voz a nombre de los 43 padres de familia. Quiero decirles que desde el principio que empezó este calvario para todos nosotros los padres, ha sido muy difícil el dolor tan grande que llevamos y canalizarlo también para todas las personas que tenemos atrás, como son nuestros familiares. Quiero decirles que desde el primer momento que el gobierno de México dijo que nuestros hijos estaban calcinados, quiero decirles que en ese momento fue un dolor tan grande en el cual no nos explicábamos por qué habían hecho con nuestros hijos eso. Como dijo Jimena, es muy cierto, nosotros nos imaginamos tantas cosas en las cuales lloramos, gritamos y no sabíamos qué hacer en ese momento porque nunca habíamos estado en una situación tan difícil. Quiero decirles también que al gobierno no le ha importado a 41 meses seguir diciendo mentiras y siguiendo dándonos dolores en el más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Nosotros como madres nos hemos apoyado, nos hemos animado a canalizar este dolor tan grande, porque en verdad es muy difícil de explicarlo y de decir que en verdad es lo que sientes. Quiero decirles que ese momento que nos dijeron que nuestros hijos estaban calcinados, yo la verdad lloré mucho. Yo no me podía imaginar que a mi hijo le habían hecho tantas cosas siendo un joven que no le hacía nada mal a nadie, y mucho menos los 43. Para nosotros este dolor que llevamos parece que fue ayer que se llevaron a nuestros hijos, que cada momento que pasa, cada día que pasa, no hay momento en que no estemos pensando en nuestros hijos. Y así como me oyen a mí, este dolor que llevo es igual, tanto como a los papás y como a las mamás de los 43. Mucha gente nos juzgó y nos sigue juzgando,
que lo único que hacemos es no querer trabajar o vandalizar a la gente para que nos acompañe a seguir gritando la presentación con vida de nuestros hijos. Pero de verdad no deseo a nadie que esté en nuestro lugar ni en nuestros zapatos, porque nosotros ya no tenemos una vida, porque nosotros nos vamos muriendo poco a poco, el no saber de nuestros hijos. Y todo esto que hemos hecho ha sido por el amor a nuestros hijos, porque los amamos y porque los queremos de vuelta con nosotros, que no queremos esa ausencia de ellos y que lo que le pedimos al gobierno es nada más que la verdad. Él nunca tuvo corazón para decir tanta mentira y tener tanta crueldad hacia nosotros como padres y madres. Y hasta la fecha no la ha tenido. Ahorita no vamos muy lejos con esto que dice que agarraron a esa persona. Él no nos tomó en cuenta antes y se había quedado en eso, que antes de atrapar a una persona tenía que consultarlo con nosotros para estar preparados, pero no lo ha hecho como siempre. Él siempre ha mentido. Y es por eso que les digo que nos sigan acompañando a nosotros como padres y madres a seguir exigiendo esa verdad y que nosotros seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos. Muchas gracias. Hilda, muchas gracias. Le paso ahora la palabra a Reiner Hüller, integrante del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas. Reiner. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Fundar por darme la oportunidad de decir algunas palabras en esta oportunidad. Y debo decir que no es fácil, es doloroso. Y al escuchar la canción en la fase inicial y también los dibujos tan impactantes, casi se me quitó la voz, y viendo estos asientos vacíos es aún más difícil. Porque nos también muestra con tanta claridad y con dureza que es muy poco que podemos hacer desde Naciones Unidas. Y yo estoy muy consciente que muchas veces los familiares de las víctimas, otros en la sociedad mexicana, han tenido la impresión de que hacemos muy poco, no hacemos lo que podemos hacer. Es cierto, tenemos nuestros límites, pero al mismo tiempo esta oportunidad me hace ver la absoluta necesidad, la imprescindibilidad de hacer lo poco que podemos hacer. Y también nos muestra un poco el sentido que tiene lo poco que podemos hacer. Al leer, por lo menos en parte, este informe, porque no tuve la oportunidad de leerlo de la primera hasta la última página, y también a hablar con los autores de este informe,
eso es el punto de partida y entonces analizar los impactos minuciosamente como hace este informe a través de un acercamiento me imagino de muchos meses, tal vez años, a las personas directamente afectadas por estos sucesos. Me parece una obra admirable a la cual toda la sociedad mexicana e incluso el Estado que como hemos escuchado no ha participado debería agradecer al equipo de Fundar y todos los colaboradores. Lo que me impacta al revisar el informe es cómo ellos, las autoras, parten de un núcleo que es el más conocido, que son los 43 personas desaparecidas y sus familiares inmediatas, para descubrir que ese hecho, ya tan dramático en sí, se vuelve cada vez más dañino, más canceroso, porque tiene efectos en estratos mucho más allá. Se han mencionado los niños, se han mencionado los amigos, se ha mencionado la escuela misma. Los estudiantes normales, no solo en Ayotzinapa, sino también en otros lugares, se sienten afectados. Mientras seguimos así, solamente llorando, denunciando y no tener resultado, eso no va a terminar. Y eso es lo difícil que también se vuelve hablar de reparación. Yo nunca voy a olvidar lo que hace muchos años me contó una amiga psiquiatra durante la dictadura de Pinochet en Chile, que trabajaba con los traumas de las víctimas de la tortura, y me dijo claramente: yo sé que yo no puedo curar a esta gente, yo no les puedo restablecer su salud psicológica mientras la sociedad en que viven les vuelve a traumatizar cada día de nuevo. Es la sociedad que tiene que curar a estas víctimas y estas heridas, en ese caso por la tortura, pero es lo mismo en nuestro caso por la desaparición, por el asesinato y también por la tortura. Entonces, eso de reparar creo que es mucho más que dar unas migajas a algunas personas, sino que es un esfuerzo que nos concierne todo. Y ahí creo que no solo los mexicanos, sino también los internacionales podemos incluirnos, porque de alguna manera afectados estamos todos. Queremos vivir en una sociedad donde pueden pasar cosas como ocurrieron hace 3 años y medio en esa noche en Iguala, donde desaparecen personas en muchas otras oportunidades, y yo no. Yo me siento, no uso la palabra víctima, por supuesto, pero me siento afectado gravemente con vivir en una situación como esta. Entonces, eso creo que es la gran tarea ante la cual estamos todos en México y fuera de México también, buscar las vías para una verdadera reparación, que por supuesto parte por la búsqueda y el establecimiento y el reconocimiento de la verdad de lo que pasó, pasa por la justicia. Y la justicia tampoco es solamente llevar a algunas personas a la cárcel, es también ver para establecer condiciones en las cuales esas situaciones no se pueden repetir. Y solo en este sentido creo que al final podemos hablar de una reparación que es para mí restituir a las personas afectadas su dignidad personal, sus derechos ciudadanos, que algunos tal vez me van a decir que ni siquiera la habían tenido, pero sí, todos somos ciudadanos con derechos iguales. Todo eso tiene que ser parte de la reparación. Y finalmente, creo que ya se dijo en los discursos anteriores, es muy importante también salirse de la idea de que esta sociedad
puede simplemente dividirse en víctimas y no víctimas. Yo he encontrado varias veces a los familiares de los estudiantes normalistas y siempre me ha impactado que ellos no presentan una actitud de víctima, sino una actitud de ciudadanos que militan por sus derechos y que quieren cambiar para que esta ciudad sea más justo en lo general. Y creo que este es el camino en el cual todos podemos acompañarlos desde México y desde afuera. Muchas gracias, nada más quiero decir. Reiner, muchísimas gracias. Y ahora le paso la voz a Mario Patrón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Quisiera yo iniciar con un profundo agradecimiento a Aide, la directora de Fundar, por esta apuesta de acompañar esta causa de los padres de Ayotzinapa desde la perspectiva psicosocial, quienes hemos tenido el privilegio de poder caminar al lado de estas madres y estos padres dignos. Hemos entendido que institucionalmente no es fácil hacer ese acompañamiento y hemos tenido que echar mano de todos nuestros acervos institucionales, ¿no? El equipo argentino, desde toda la dimensión forense que ha acompañado a los padres, Serapaz y Tlachinolan en toda la dimensión social y política que ha acompañado a los padres, el Centro PRO desde toda la dimensión jurídica y de estrategia internacional, y finalmente Fundar, que asumió el reto de constituir un grupo, no cualquier grupo, de 10 personas, profesionales en psicología, antropología, medicina, que asumieron el reto de acompañar a los padres y que hoy nos presentan el producto de un trabajo de más de un año de documentación, sí con los padres, pero también con sus familias, pero también con sus entornos comunitarios. Entonces, muchas gracias, Aide, y muchas gracias desde luego a Jimena, que asumió este reto, un reto desde mi perspectiva sin precedentes en nuestra agenda nacional, quienes reivindicamos derechos humanos. Y quisiera, además del agradecimiento y reconocimiento, saludar desde luego a doña Cristi, a don Mario, a don Clemente, a don Leonel, a Ulises, a doña Hilda, que hoy nos acompañan. Como siempre, los padres y madres tuvieron que dividirse en comisiones y hoy están acompañando a don Pancho, el esposo de doña Minerva, en la celebración de los 40 días de fallecida de doña Minerva. Muchas gracias a ustedes por no claudicar. Y desde luego a los estudiantes también de Ayotzinapa, los que llamamos los chavos, ¿verdad? Ya decía Jime que poco se les reconoce y poco se autoidentifican como víctimas, pero la realidad es que ha sido la sociedad, esta dignidad de los 43 padres con la normal, lo que ha podido generar un proceso de lucha por la verdad y la justicia como el que tenemos hoy. Y yo quisiera de manera breve centrarme en uno de los ejes que desde mi perspectiva desarrolla el informe, y que es que hay un antes y un después en la vida de las personas después de las graves violaciones de los derechos humanos. Esa es la perspectiva psicosocial, desentrañar ese antes y ese después, y que desde luego la desaparición forzada es una violación multifactorial y que genera múltiples consecuencias, pero también lo que analiza y reseña con una profundidad tenaz este informe es que el antes y el después está marcado no solo por los hechos traumáticos, que es la madrugada del 26 y 27, sino también por la respuesta que el Estado da o no da frente a esos hechos traumáticos. Hoy yo me atrevo a concluir, y perdón, Jimé, no soy parte del equipo, pero que estos padres y madres y estos estudiantes han sufrido mayores consecuencias traumáticas
por la respuesta que han vivido el Estado, más allá de los propios hechos de desaparición de sus hijos. Y justo esa es la arena que nos toca documentar desde el Centro PRO, que es estar día y noche en la investigación. Y nosotros dividimos la investigación en etapas, y esas etapas describen la respuesta del Estado, pero también describen los agravios que momento a momento ha tenido el Estado con estos hombres y mujeres que son padres de los 43. La primera etapa es la etapa que llamamos nosotros, bueno, no la llamamos nosotros, la llamó así el propio Estado, que es la de la verdad histórica, que son los primeros meses de septiembre hasta febrero, en donde la pauta de relación del Estado con las víctimas fue contenerlos en términos de movimiento social, fue ofrecerles dinero, fíjense, no les ofreció verdad, les ofreció dinero para que no se convirtieran en un actor social que busca verdad y justicia. Fue una etapa de mucha presión política para el gobierno nacional e internacional, con todas las marchas y manifestaciones tumultuarias alrededor de ese momento. Al gobierno lo que le interesó no fue garantizar la verdad, fue cómo salía de ese embrollo y de ese momento político y de gran presión. ¿Y cómo salió? No encontrándolos, sino construyendo la teoría de caso del basurero, en donde no los enterraban, los incineraban, los quemaban, y además una teoría de caso que no construía prueba de identificación, ¿sí? Estaba vinculada justo con la impunidad. Esa fue en esa primera etapa la pauta de relación del gobierno. Por una parte, contener, pero por otra parte, construir una teoría que les permitiera a ellos dar vuelta a la hoja, no a los padres encontrar la verdad y el paradero de sus hijos. La segunda etapa de la investigación para nosotros está marcada por lo que llamamos la supervisión internacional. Gracias a esa lucha de los padres, llega el GIEI y llega la supervisión de la investigación y de eso que se nos había presentado como verdad. ¿En qué acaba esta etapa? En desmontar la verdad como mentira. Lo que nos dijo la supervisión internacional fue que era una mentira histórica y que no se sostenía científicamente. ¿En qué marca esa etapa en la relación gobierno, víctimas, padres y madres? Los padres y madres construyeron su confianza, su propia confianza frente a un actor independiente internacional que llegó a mirar de manera objetiva lo que había hecho el Estado. ¿En qué termina esta etapa? En que el GIEI es echado de nuestro país, es corrido de nuestro país justo por desmontar esa verdad como mentira. Y junto con eso corrieron la confianza de los padres y cómo este actor que se denominaba GIEI construía un puente de vinculación, de diálogo entre las víctimas y entre el Estado. Corren a este actor de confianza y entonces venimos para lo que nosotros es la tercera etapa, que es la etapa de encubrir a quienes construyeron la mentira histórica. Y junto con ese encubrimiento empieza una etapa de ataque. Primero fue contra el GIEI antes que se fuera, y luego frente a los propios padres y madres y frente a la normal. ¿Cuál es el ataque? Ellos son unos intransigentes, ellos tienen una agenda política, ellos no quieren reconocer la verdad de lo sucedido, y frente a eso empiezan los ataques. ¿Cuál será la agenda? Se ha pretendido vincular a los padres en unas locuras hasta con los rojos, por ejemplo, un grupo del crimen organizado, cuando sabemos que es Guerreros Unidos en su alianza de macrocriminalidad con distintas instituciones del Estado quien desapareció a los jóvenes, ¿sí? Entonces, en esta etapa de encubrir a quienes construyeron la mentira histórica, los padres se convirtieron en un actor que habría que golpear frente a una estrategia de desinformación y sobre todo lo que nosotros llamamos
con una intención de enlodar el debate y poner a este actor social como un actor intransigente que lo que no quiere es en realidad la verdad. Mucho me temo que esta estrategia no tuvo los resultados que esperaba el Estado, pero hoy por hoy sí hay, así como el GIEI logró simbrar socialmente desde la perspectiva del derecho a la verdad, que el basurero no representa la verdad sino una mentira, también el gobierno logró sembrar en algunos sectores de este gran mosaico que significa nuestra sociedad, que estos padres no buscan verdad, sino que lo que buscan es manchar al régimen, manchar al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en esta etapa se terminó caracterizando por mensajes muy fuertes. El último mensaje, que fue sacar a quien era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, y premiarlo en un puesto con una dependencia directa al presidente de la República. El mensaje a los padres es que están priorizando esos contubernios políticos sobre el significado de la verdad. El mensaje a los padres es que hay una protección política a estas estructuras, a estas redes que generaron la mentira histórica, y no un compromiso institucional por la verdad. Y la última etapa en esta relación, sí de la investigación, pero también en esta relación entre el gobierno y los padres y madres de Ayotzinapa, está marcada por lo que nosotros llamamos la etapa de la administración. Una etapa políticamente correcta en donde se dice que se está investigando al Ejército, a la Policía Federal, al gobierno del Estado, a otras instituciones de seguridad municipal, una etapa que ya advierte claras deficiencias. O sea, hoy por hoy la mentira histórica no solo está rebasada porque no se sostiene científicamente, eso ya nos lo había dicho el GIEI y el EAF, sino porque también ya el cuadro fáctico no se sostiene. Es una etapa en donde se pudo determinar que en efecto por lo menos los estudiantes fueron desaparecidos por lo menos de 2 grupos, en donde por lo menos hubo 2 rutas de desaparición muy distintas a Cocula, o sea, no coincidentes. Es una etapa en donde se pudo determinar, a pesar de lo que nos dijo la PGR de que los muchachos habrían sido incinerados con sus celulares, se pudo determinar que 9 de estos celulares tuvieron activación en días posteriores a los hechos y por un buen tiempo, etcétera, etcétera. Entonces es una etapa de administración porque de alguna manera se van cayendo algunos de los argumentos de la teoría de caso inicial, pero no se termina dando el paso comprometido frente a la verdad. Y lo cierto es que el gobierno tenía comprometido el año pasado un cronograma de trabajo con la Comisión Interamericana, en donde, por ejemplo, en septiembre se tendría que resolver cuál es la responsabilidad del Ejército, ya sea por acción o omisión, en los hechos de Iguala. O desde junio del año pasado se tenía que determinar cuál era la responsabilidad de la Policía Federal. Todos esos compromisos han sido incumplidos por el gobierno federal. Por eso es lo que nosotros llamamos la etapa de administración del caso. Probablemente a partir de estos hechos recientes, ya decía doña Hilda, la detención de esta persona denominada o que denominan la rana, volvamos a entrar en una etapa que es de la tentación del cierre en medio de un proceso electoral, y probablemente eso signifique la etapa de la tentación por regresar a la mentira histórica o a esta teoría de caso. ¿Por qué el gobierno no aceptó este diagnóstico como la ruta de trabajo conjunto con las víctimas para empezar a construir planes de atención victimal y planes de reparación? Primero, porque este diagnóstico dice que la única forma de reparar a estos hombres y mujeres que buscan a sus hijos es hallándolos, es dando con el paradero y con la verdad. Entonces, asumir este diagnóstico significaría asumir el compromiso por dar con la verdad. Segundo, no lo acepta como carta de ruta, porque si lo aceptase, en realidad lo que tendría que hacer es pedirles disculpas de inicio de cuentas. ¿Por qué? Porque mintieron.
¿Por qué? Porque construyeron en base a principios políticos una teoría de caso que es una mentira. Y el gobierno, este gobierno de Enrique Peña Nieto, no está dispuesto a asumir los costos políticos de su mentira y los costos que en términos de justicia le generaría pues, a sus funcionarios cercanos, seguramente. Por eso es que no reconocen este diagnóstico como carta de ruta. Ahora, uno de los mensajes más poderosos del informe es que hay que poner en el centro a las víctimas. Esa fue una recomendación que nos dejó el GIEI. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no pone en el centro a las víctimas? Porque eso significaría el compromiso, sí, de asumir que hay pactos de impunidad y de silencio que se tendrían que desentrañar y que tendrían que salir a la luz. Porque poner en el centro a las víctimas es poner por delante el derecho a la verdad, sí de estos padres, pero también de la sociedad en el conjunto. Entonces, lo que tenemos como ejemplo de Ayotzinapa es que eso no se pone en el centro, justo porque lo que sí se está poniendo en el centro son estas redes ilícitas de poder que explican a Ayotzinapa. Esta tragedia que hoy viven los padres no hubiese sido posible sin un contexto de macrocriminalidad, sin la fusión del crimen organizado con el poder público formalmente instituido. Y como nos dijo el GIEI, no solo estamos hablando de un presidente municipal corrupto, el GIEI recomendó que hay que investigar a las autoridades estatales y federales. Ese es el entorno de macrocriminalidad. Por eso las víctimas no están en el centro, por eso el derecho a la verdad no está en el centro. Y contrario a eso, lo que sí está en esta pauta de relación Estado-víctimas es que ellos se han convertido en los nuevos enemigos del Estado, de esta administración, en los últimos 3 años y 6 meses, porque han sido una piedra en el zapato. En eso se han convertido. Quisiera yo terminar solamente diciendo que este es un trabajo no solo que logra en esta filigrana que decía Jimena, traducir el dolor de las víctimas, sino también traducir la luz que dan las víctimas. No solo es sombra, ¿no? También es luz. Y termino compartiéndoles 3 de estas últimas luces. En estos últimos días nos reunimos con la Secretaría de Salud y con don Lionel, que ahí está, que están ellos peleando porque Aldo, su hijo, que está en estado inconsciente, se ha trasladado a su casa con su familia en Ayutla. Escuchar a don Lionel decir, queremos conseguir que se traslade a Aldo, pero también que se reconstruya ese Hospital General de Ayutla para generar beneficio para todas las familias indígenas de la región. Esa es la dimensión en donde la humanidad se pone por delante, en donde ellos han tenido la capacidad de trascender el luchar por la salud de su hijo para luchar por la salud de los demás. Venimos hace 2 semanas de Bogotá con una comisión de padres en donde tuvimos audiencia del mecanismo de la CID, y escuchar a don Mario en donde increpaba a un alto funcionario de este gobierno y decir, pero lo que usted dice significa que van a encontrar a mi hijo, y de inmediato dice, perdón, que van a encontrar a mis 43 hijos. Esa es la dimensión de humanidad que ellos han construido en su lucha. Son una familia integrada por 43 familias que están buscando hoy a todos sus hijos. Y termino con otro episodio sumamente complejo, la muerte de doña Minerva, en donde los padres se congregan en el sepelio y escucharlos alrededor en el panteón, diciendo que asumían con ella el compromiso de que prefieren morir en vida antes de irse sin saber el paradero de sus hijos. Esa es la dimensión humana de la lucha de estos hombres y mujeres que han decidido, ya lo que decía Rainer, sí luchar porque sus hijos aparezcan, porque se conozca la verdad, pero sin duda luchar porque tengamos un México mejor. Sí, muchas gracias.
Bien merecidos los aplausos que se han dado esta mañana. Quiero precisar que también nos acompaña Julio Mata de AFADEM y hacerle un favor a Aide, quien ya no tomará el micrófono, pero me ha pedido que a su nombre le dé un abrazo y un agradecimiento grande al equipo de Fundar por este trabajo y por la presentación. Antes de cerrar, yo quisiera insistir con este puente que hay entre lo individual y lo colectivo. Citaba yo a Cuitláhuac al principio, en esta reflexión que hace su familia sobre mantener vivo a Julio César, recordando su muerte y no permitiendo que caiga en el olvido, porque esa es la semilla para cambiar a México. Esa es la conclusión de un familiar o de una víctima, pero no es en automático la conclusión de una comunidad, de una sociedad y de un país. Y me parece que este texto lo que hace justamente es poner contra la pared a aquellas personas que quisieran ya, como decía Mario, darle la vuelta a la página, olvidar, cerrar el capítulo, para que ya no incomode, para que ya no estorbe, para que ya no perturbe. El día en que le hagamos caso a esos que quieren el olvido, lo que estamos haciendo es matar la semilla que México se merece. Por eso, gracias por este esfuerzo, y para despedir el evento, les pido que permanezcan en sus lugares porque tenemos todavía un último evento, un número musical. Muchas gracias a todas, gracias a todos. No se vayan, pues nosotros tampoco nos vamos. Nosotros tampoco nos levantamos. Nos quedamos aquí. Gracias a todas y a todos. Para terminar este evento, contaremos con un número musical del grupo Belafonte. Oh, buen día. Sí. Buenos días a todos. Queremos dedicar esta canción a quienes resisten las ausencias. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay una cama caliente, hay un guisado de mamá. Hay un grafiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay una banda de guerra
Gracias. Buen día.